Muchos temas realmente para dialogar con la doctora Catalina Pires, presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa. Y de alguna manera quiero enrabarlo con ese título que les di más temprano, sobre esta gran advertencia que la Organización Panamericana de la Salud está haciendo fundamentalmente a países de Latinoamérica y del Caribe, con la previsión de una avalancha de problemas de salud como la próxima crisis sanitaria, debido justamente a que en varios centros de atención primaria se han suspendido muchos servicios a raíz de la pandemia. La vuelta a la movilidad, por ejemplo, en nuestro país ha determinado que volvamos a tener niños con infecciones respiratorias, digamos, a los niveles del momento de la prepandemia, por decirlo de alguna manera. Esto puede ocasionar serios problemas y sobre eso quiere advertir justamente la Comisión Honoraria. Así lo primero es darle la bienvenida, doctora, y agradecerle que esté esta mañana con nosotros en Arriba Gente. ¿Cómo le va? Buenos días y agradecerles el espacio porque me toca como un doble rol. Por un lado, la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y enfermedades prevalentes. Las enfermedades prevalentes son todas las enfermedades prevenibles por vacunas, su mayoría, que tienen mucho que ver con esta comisión. Y como pediatra, como profesora de pediatría, la preocupación en cualquiera de esos temas en la infancia. Es un momento, como el que usted dice, como de muchas miradas. Sí. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud advierte, por ejemplo, para la tuberculosis. ¿Por qué? La tuberculosis es una enfermedad que acompaña al hombre desde siempre, pero que llamativamente muchas personas la entienden como una enfermedad ya controlada e inexistente. Nos pasa a muchos que cuando le planteamos que puede tener una persona tuberculosis se sorprenden. Claro. Se sorprenden. Entonces, no es así. Hace mucho tiempo que estamos trabajando intensamente en los últimos 7, 8 años tratando de poner en agenda este tema. ¿Y por qué? Si ustedes miran, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que la tasa de incidencia para Uruguay debería ser 35 por 100.000 habitantes. Y nosotros tenemos, lo que registran nuestros números, para este año 27 por 100.000. Y para el año pasado era 30 por 100.000. Para la tuberculosis, creo que es más fácil hablar ahora que todos algo entendemos de las enfermedades infecciosas. Para la tuberculosis, que la incidencia baje no es una cuestión buena. Porque si la OMS dice que tenemos que tener 35, es su estimación. Quiere decir que nosotros hay casos de tuberculosis que no estamos diagnosticando. Claro, no se están ¿entienden? detectando. Entonces, espero que la gente lo entienda. Por ejemplo, el año pasado hubieron 1.020 casos, el anterior algo parecido, y este año son 938. Que haya menos casos es para nosotros una alerta. Claro, pero ese subdiagnóstico va de la mano de que en emergencia sanitaria se concurrió menos a la consulta, va de la mano de que hay algunos profesionales, sobre todo los más jóvenes, que quizás no la tienen en cuenta por ese hecho de que parece algo obsoleto. ¿En qué va ese subdiagnóstico? Bueno, las causas son muchas, todas se intentaron paliar porque obviamente la tuberculosis, si bien los indicadores los medimos parecidos, ¿no? Con tasas, hasta el diagnóstico se hace por PCR hace muchísimos años, por métodos habituales de cultivos y tinciones comunes, pero también por PCR en nuestro país, y se está intentando que cada vez más sea así, parecido a todo esto que ahora todos sabemos hablar. Pero, ¿qué ocurre? Las causas son muchas, pero esta enfermedad es una bacteria de crecimiento lento, la de más lentos. Entonces no es que una persona hoy se enferme y yo tengo sus contactos y sé que no se enfermaron. A lo mejor esta persona está enferma hace meses, a veces hasta más de años, y tuvo oportunidad de contagiar a muchas personas a su alrededor. Esa es una de las razones por las que, bueno, esta enfermedad, la OMS dice, lo que hoy vemos, si hoy no tenemos muchos casos captados,
más adelante Van a vamos a aparecer. tener un repunte de estas personas que hoy tienen la enfermedad a lo mejor sin clínica, la infección. En tuberculosis uno se infecta porque el bacilo entró al cuerpo y a lo mejor lo controla y no ocurre nada. Pero o no, o más adelante se enferma. El problema de Uruguay es que tenemos que estar atentos porque desde hace mucho tiempo la Comisión alerta, las cátedras de neumología, las sociedades científicas alertan que antes los que se enfermaban de tuberculosis eran los muy mayores, los que al final de la vida su aparato inmunológico no podía controlar a ese bacilo que estaba como adormecido y se reactivaba. Pero últimamente son personas jóvenes. La mayoría de las personas están entre 15 y 59 ¿Cuál es la años. mortalidad, para tener una idea y darle una trascendencia? Y la al mortalidad, la letalidad para el año pasado fue de un 12%. Llegamos a tenerla más alta y es lo que se ha podido controlar. Cuando empezamos a poner foco en el tema y, como tú decís, alertar a toda la población, a todos los profesionales de la salud, que aquella cosa que se decía, si tiene tos más de 15 días, si adelgaza, no tiene causa. Eso, hagamos hincapié en los síntomas, porque Ahí ahora está. que estamos todos, Ahí que solo está. pensamos en el coronavirus y de repente Bueno. nos olvidamos que pueden haber otras cosas, ¿a qué le debemos prestar atención? Tal vez ustedes que están mirando como muchas cosas que salen de información, al principio de la pandemia de COVID-19 salió mucho, bueno, sigue saliendo mucho, de COVID-19 y tuberculosis, porque son síntomas parecidos. Es tos, son síntomas respiratorios. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, en general, esto es tos más prolongada, es cansancio, es adelgazamiento, a veces esa expectoración puede tener sangre, pero sobre todo es sencillo. Tos, para un adulto, tos de más de 15 días merece una consulta al médico y merece que yo piense y le pregunte al médico, ¿no podré tener esa enfermedad a la que están alertando? Y bueno, la OMS dice eso, la letalidad año a año y la mortalidad en el país bajó de un 3 a un 2 por 100.000 a costa de esto, de estimular a que la gente piense en la enfermedad, se haga diagnóstico y se trate. La preocupación para el año 2020, y no sabemos lo que va a pasar en el 2021, es que el número de muestras que llegaron al laboratorio de referencia de la Comisión para diagnóstico, para hacer diagnóstico, bajó. Quiere decir que, de alguna manera, porque las personas no accedieron o por lo que fuera, diagnosticamos menos. Para los adultos. Para los niños se diagnosticaron más casos, quiere decir que en pediatría estábamos como muy alertas, pero acuérdense que los niños no tuvieron tanto enfermedad por COVID, entonces se diagnosticaron más casos de tuberculosis. Pero uno puede estudiarse por tuberculosis por dos cosas. Una, por tener síntomas, y otra, por haber estado en contacto con alguien con tuberculosis. Y ahí es el otro punto que la OMS insiste. Si uno no es capaz de estudiar a todos los contactos que conviven con alguien o que tienen un estrecho contacto con alguien con tuberculosis, no va a poder detectar lo que nosotros llamamos tuberculosis latente. Está latente, yo le puedo dar una medicación y uno no se enferma, no tiene síntomas. Entonces, cuando nos preguntan sobre la letalidad, ese 12%, uno dice, son 110 personas las que murieron en el año pasado. Para una enfermedad que tenemos todo, diagnóstico, tratamiento, el tratamiento es gratuito, tiene alguna cuestión el tratamiento que tiene que ser supervisado, o sea que durante 6 meses al menos la persona tiene que... Antes concurrían a los lugares, ahora a veces concurren, pero la mayoría de las veces nos adaptamos y es por una videollamada que la persona tiene que ser supervisada que tomó la medicación. Esto es como llamativo, veo que les resulta llamativo y a mucha gente le resulta llamativo y a la persona que tiene tuberculosis, la tuberculosis sigue siendo muy estigmatizante, tremendamente estigmatizante. Y no tiene que ser así, no debe ser así porque es una enfermedad, bueno, que tiene tratamiento, que se cura, que al poco tiempo de estar tratado ya no contagia más. Entonces, eso del supervisado es porque han aparecido bacterias resistentes
del bacilo de tuberculosis, que si ustedes abren la página de la OMS, es el problema en el mundo más importante. Para nosotros hablamos de 6 casos para la isoniazida, 12 casos para rifampicina. Es un problema pequeño, pero que antes no existía y ahora existe. Que uno no tenga tratamiento para una enfermedad tuberculosa, eso sí es gravísimo, porque estaríamos volviendo a la época de, no sé si hay personas mayores en la audiencia, que siempre lo hay, recordarán cuando, bueno, y si no, cualquiera que lee un libro de historia, la gente se moría. Que es desde donde viene el estigma justamente de la enfermedad, de aquella situación. Ahora, hoy, yo decía, la Organización Panamericana de la Salud, más precisamente la directora de la organización, Carissa Etienne, dio algunas cifras que son realmente alarmantes de lo que ha pasado, de lo que ya ha pasado, no es que va a pasar, de lo que ha pasado. Por ejemplo, 300.000 niños a nivel de Latinoamérica no han recibido vacunas de rutina, las llamadas vacunas de rutina. Para dar una idea, 10% se redujo en 8 países de América la cobertura de la primera dosis del sarampión. Por dar una de las consecuencias que ha traído esta pandemia. Entonces, se alerta desde la Organización Panamericana, justamente, se viene una avalancha de problemas de salud que fundamentalmente Latinoamérica y países del Caribe van a tener que atender. Entre estas situaciones, para Uruguay, ustedes también están alertando con el hecho de que el retorno tal vez de la movilidad y todo lo demás genera la aparición de mayor cantidad de casos de niños con afecciones respiratorias y por tanto podemos estar como que en la antesala de un final de 2021 o comienzo de 2022 con este tipo de problemas que creíamos superados, pero comienzan a tener mayor gravedad. Lo que usted dice, no sé, para los que no sabemos además emplear muy bien los pocos minutos que tenemos, yo le diría que es así. Cuando yo le decía enfermedades prevalentes prevenibles por vacunas, que atañe en mi caso a la comisión, pero sobre todo en mi rol de pediatra y de profesora de pediatría y de integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, es que hay muchas enfermedades de la infancia que se controlaron con vacunas. Y de eso, de lo bueno, uno se acostumbra rápido y se olvida rápido. Por ejemplo, si uno les dijera, de la historia reciente, muy reciente, en el año 2008 se puso la vacuna para hepatitis A en el esquema. Esa enfermedad, que es así, yo siempre la recuerdo porque todos se acuerdan. Alguno que tuvo hepatitis A, que se quedaba amarillo, ictérico, y un mes en la casa, inquietud. Claro. Eso no existe más, no existe porque se vacuna. Parecido a como pasó ahora con COVID, que los que nos gustan las vacunas sabíamos, vacuna efectiva, eficaz, lo va a controlar. Bueno, hepatitis A es historia reciente, historia reciente, de 4.000, 3.000 casos a casi inexistentes. Nunca más trasplantes hepáticos por hepatitis A. Entonces, son cosas muy buenas. Pero hay otras, como esa vacuna es muy eficaz, muy efectiva, muy buena. Pero, por ejemplo, las vacunas de neumococo, que son las que previenen la enfermedad, la neumonía neumocóxica, que si en la OMS ustedes miran, es la causa más frecuente de muerte en niños por enfermedades prevenibles. Y el neumococo es distinto, porque son muchos neumococos distintos. Nosotros vacunamos para 13. Esa vacunación se empezó también en 2008, primero para 7 neumococos, ahora para 13. Ahora, ¿qué ocurre? Esa vacuna tiene varias dosis, a los 2 y a los 4 meses y un refuerzo al año. Si eso no se recibe así, el niño no está inmunizado. Y si una persona que tiene serios problemas de salud, de inmunodeficiencia, no tiene tal vez una vacuna de 13, seguida de una vacuna para 23 neumococos, también está en riesgo. Esta historia del Uruguay ha sido muy exitosa. La enfermedad por neumococo bajó en los niños y por efecto rebaño inverso, los niños no le pasan neumococo a los adultos y los adultos tienen menos enfermedad. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros no tenemos las 3 dosis, este efecto no está. Para el año pasado, la doctora Alicia Fernández del programa Niñez del Ministerio nos dio, por ejemplo, una cobertura para la 3ª dosis de neumococo de 93%, cuando nosotros siempre teníamos
97 o más. Claro, hay un descenso. Siempre un descenso. Siempre uno dice, las cifras de Uruguay son muy buenas y uno se siente orgulloso. Pero a los que nos toca estar comparándonos con muchos países, dice, pero bueno fuera que no fueran buenas. Porque somos muy pequeños. Porque es un claro. Tenemos muchos vacunatorios. En Uruguay la vacunación regular se mantuvo separada de la de COVID y nunca se detuvo, salvo un momento que lo único que se privilegió fueron los niños, después se vacunó. Entonces, lo que usted trae a referencia es ese 8% para sarampión dio una cifra de segunda dosis de 91%. O sea que nosotros tenemos un 8 o 9% de personas que no tienen la segunda dosis. Entonces, el sarampión, que al igual que el neumococo, al igual que hepatitis A, tuvo una historia muy exitosa, si las fronteras se abren, este sarampión nunca dejó de existir en la región de las Américas. Por eso es la advertencia, porque sarampión sí es una enfermedad muy transmisible y acuérdense que en verano del año pasado, el 2020, hablábamos de sarampión. Sí. Es verdad. Porque tuvimos brotes en el 19 y en el 20. Entonces, el mensaje es ese. Revisen los niños, los adolescentes y los adultos su carnet. Si no tienen 2 dosis de sarampión, vayan a preguntar. Los adolescentes, la doctora Fernández mostró también, y la doctora Graciela Pérez Sartori, que vieron esas cifras, que el programa de inmunizaciones tenía. En los adolescentes, la vacunación de triple bacteriana y de HPV bajó mucho. Entonces, es como que esas sí bajaron mucho. La segunda dosis de varicela también, que es a los 5 años, la cobertura es 88%. Entonces, los números tal vez no importen tanto, pero para Uruguay sí importan. Claro. Porque no hay excusas para tenerlos bajos. Doctora, ha sido más que amable, será cuestión de que cada uno haga los deberes, que revise bien y que... O sea que esa preocupación o ese desvío que tuvimos para la vacuna de COVID, que está muy bien, porque fíjense que nunca habíamos vacunado desde 12 años para arriba a todos, y esta vez sí, y está muy bien, eso está muy bien, pero lo demás hay que tenerlo en cuenta. Muy amable, ha sido realmente un placer tenerla aquí en Arriba Gente. Hemos estado dialogando con la doctora Catalina Pires, presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, pero como ustedes vieron, bueno, por su, además, profesión como pediatra, hemos abarcado otros temas que son más que interesantes para tomar en cuenta aquí en el Periodístico de la Mañana del 10.